Los sofistas y Sócrates. A mediados del siglo V a.C., Atenas está en la cumbre de su vida artística. Ignus, Calícrates diseñan y construyen el Patrenón. Fidias esculpe sus frisos. Píndaro escribe sus últimas odas. Sócrates presenta Antígona y Edipo Rey. Atenas, además, ha llegado al máximo de su democracia. Se gobierna a sí misma en asamblea de todos ciudadanos varones adultos. Cualquiera puede ser electo para cualquier posición. Pericles ha introducido el pago a los jurados para que los pobres puedan ocupar esos puestos. Hay puestos públicos a los que no se llega por elección sino por sorteo. Otras ciudades griegas imitan la democracia ateniense. La política es la principal actividad de los ciudadanos atenienses y de los ciudadanos de las ciudades que también han establecido la democracia. A cargo de todos está el gobierno de la ciudad. ¿Qué actividades hacen falta para participar exitosamente en la vida política? ¿Cómo se triunfa en la política? Estos son los temas que ahora interesan. Estas son las preguntas para las que se requieren más respuestas. Por ese tiempo, habían aparecido unos personajes que decían tener esas respuestas. Los sofistas. La palabra sofistes significaba maestro en sabiduría. Como tales se presentaban estos personajes que andaban de lugar en lugar, participaban en la política y cobraban por sus lecciones. Sabían o simulaban saber de todo: astronomía, geometría, aritmética, fonética, música, pintura. Pero su ciencia no buscaba la verdad, sino la apariencia de saber, porque éste reviste de autoridad. Enseñaban la arete, requerida para estar a la altura de las nuevas circunstancias sociales y políticas. Recordamos que la palabra arete, traducida generalmente por virtud, no tenía entonces connotaciones morales, que nuestra palabra virtud tiene. Era más lo que es propio de, o la capacidad de hacer algo bien, como en castellano ser un virtuoso, del piano por ejemplo. La primera exigencia de esa arete era el dominio de las palabras para ser capaz de persuadir a otros, poder convertir en sólidos y fuertes los argumentos más débiles, dice Protágoras. Gorgias dice que con las palabras se puede envenenar y embelezar. Se trata, pues, de adquirir el dominio de razonamientos engañosos. El arte de la persuasión no está al servicio de la verdad, sino de los intereses del que habla. Llamaban a este arte conducción de almas. Platón dirá más tarde que era captura de almas. No eran, pues, propiamente filósofos, pero tenían en común una actitud que sí puede llamarse filosófica: el escepticismo y el relativismo. No creían que el ser humano fuese capaz de conocer una verdad válida para todos, especialmente en el ámbito de las convicciones, pero llegaban a dudar incluso de que se pudiera lograr en el terreno de la naturaleza. Cada quien tiene su verdad. Los filósofos anteriores daban generalmente a sus libros sobre la naturaleza o lo existente. Gorgias parecía burlarse de ellos cuando titula el suyo sobre la naturaleza o lo no existente. Con este libro pretendió demostrar tres cosas. 1. Nada existe. 2. Si existiese algo, no podríamos conocerlo. 3. Si conociésemos algo, no podríamos comunicarlo a los demás. Platón comentó:
¿son al menos estos principios verdaderos? Si no, ¿por qué los asegura Gorgias con tanta universalidad? Protágoras decía: como cada cosa me aparece, así es para mí, y como aparece a ti, así es para ti. El escepticismo alcanzó a los dioses. No dispongo de medios, dice Protágoras, para saber si existen o no, ni la forma que tienen, porque hay muchos obstáculos para llegar a ese conocimiento, incluyendo la oscuridad de la materia y la cortedad de la vida humana, y alcanzó las leyes de las ciudades. Antes se creía que éstas tenían origen divino, ya fuese porque Apolo hubiese inspirado directamente al legislador, tal era el caso de Licurgo, legendario fundador de Esparta, ya fuese porque los legisladores acostumbraban a consultar sus proyectos de ley al oráculo de Delfos. Ahora se había viajado suficiente para poder comparar las leyes griegas con las leyes de otros lugares y, sobre todo, se tiene experiencia de cómo se redactan y aprueban las leyes en las asambleas democráticas. Los sofistas eran miembros de esas asambleas. Protágoras tuvo en el grupo enviado a Turi, en el sur de la actual Italia, para dar leyes a la nueva colonia ateniense. Para ellos, por tanto, las leyes eran convencionalismos humanos, normas que los hombres adoptan para no vivir como animales. En el principio se vivió así, y los fuertes se aprovechaban de los débiles. Las leyes protegen al débil del fuerte. En ese sentido, son convenientes aunque no tienen otro fundamento. Porque no tienen otro fundamento, los hombres pueden transgredirlas, con tal de que los demás no lo adviertan. Por la misma razón, un hombre fuerte, realmente fuerte, puede ignorar esas leyes, apoderarse del poder y satisfacer sus deseos. En ello brilla la dique de la naturaleza. ¿Cómo asimilaron los alumnos estas enseñanzas de sus maestros? Los atenienses no les bastaba ser la ciudad principal, quieren ser la ciudad que manda sobre las otras ciudades y se beneficia de ellas. Se tiene poder para hacerlo, les corresponde hacerlo. Es la dique de la naturaleza. Así, disponen que ciertas causas judiciales solo puedan ser vistas en Atenas. El tesoro de la Liga de Delos, al que habían contribuido todas las ciudades de la Liga, que estaba guardado en Delos, es trasladado a Atenas, para uso exclusivo de los atenienses. Cuando Esparta propone la paz, deciden continuar la guerra, entusiasmados con la moción de que, en adelante, la guerra se financie solo con tributos de las otras ciudades. También era dique de la naturaleza que la asamblea ateniense hubiese empobrecido con excesivos impuestos a los ciudadanos ricos. También que hábiles acusadores manipulasen las pasiones políticas de los jueces para quitar a otros sus propiedades. También que los llamados psicofantas tuviesen la habilidad de ganarse la vida chantajeando a otros con la amenaza de una demanda. La ciencia y la moral griegas parecen en trance de muerte. Sócrates. Pero sí fue admirable empresa de unos griegos iniciar el camino de explicar el mundo con la razón sola, rodeados como estaban de una cultura que explicaba todo con dioses. Es también admirable empresa que otros griegos iniciasen la búsqueda de la verdad ética y de la verdad política en la Atenas de los sofistas. El primero en hacerlo fue Sócrates, y le costó la vida. Sócrates, nacido por el año 470 a.C., unos 8 años antes que el filósofo Exágoras llegase a Atenas, su vida fue filosofar y enseñar, pero no le interesaron las preguntas sobre la Sphinx que habían interesado primordialmente a Anaxágoras y a los filósofos anteriores, porque su preocupación era la conducta degradada de sus conciudadanos. En consecuencia, enfocó su curiosidad intelectual en el ser humano y en la capacidad de conocer la verdad. Contemporáneo de los sofistas
Muchos creyeron que era un sofista más, pero era exactamente lo contrario. Nunca intervino en la política, no pronunciaba discursos, no escribió nada. Según él, nunca fue maestro de nadie. Simplemente se dedicaba a conversar con quien quería conversar con él. Creía que la sabiduría se adquiere en el intercambio vivo de la conversación, haciéndose preguntas y buscando juntos respuestas. Así, y solo así enseñó a pensar, a buscar la verdad y a saber que es posible alcanzarla. A diferencia de los sofistas, no cobraba por sus enseñanzas. Esta labor fue la inteligencia humana de una importancia tan considerable que uno se extraña al ver a Sócrates dedicarse a ella, como cumpliendo un mandato que recibió del cielo. Se echaba de ver en él no solamente un alto poder de contemplación filosófica, sino también, como él mismo decía, algo de demoníaco o de inspirado, un fervor alado, un fervor libre y mesurado, y aún quizás a veces un instinto interior y superior que parece revelar una cierta asistencia extraordinaria. El arete es conocimiento. Como los sofistas hablaban sobre el arete, pero mientras los sofistas decían que no podemos conocer nada, Sócrates enseñaba que el arete era un conocimiento e incluso tenía que ver un tipo de conocimientos que todos poseemos, ya siempre, aunque quizás lo hemos olvidado. Si el zapatero quería ser buen zapatero, debía primero conocer qué es un zapato, para qué se usa, cuál es su fin, el propósito que tiene el hombre cuando lo usa. Conocido todo esto, hay que pensar en qué forma debe tener el zapato y en qué materiales debe estar hecho. Conocido esto, hay que pensar cuál es el mejor método para fabricarlo, qué habilidades hay que desarrollar para hacerlo bien. Cuando se tienen todos estos conocimientos y se han conseguido las habilidades requeridas, se tiene el arete del zapatero. Hoy decidimos que la persona entiende de zapatería o entiende de electricidad, y lo que está en nuestras mentes es lo que estaba en la de Sócrates cuando enseñaba el arete del conocimiento. Con el ejemplo de los oficios útiles y cotidianos, enseñaba el arete de cualquier actividad o posición comienza por conocer su fin, su propósito. Ahora bien, si se trata de la arete de todo hombre, de la que pretendían ser maestros los sofistas, Sócrates insistía que había que comenzar por el conocimiento del fin o el propósito del hombre, no como general o político panadero, sino simplemente como hombre, e invitaba a los que conversaban con él a pensar juntos cuál era el objeto del ser humano. Sócrates no contestó él mismo esa pregunta, pero hizo gran mérito estriba en haber hecho que los hombres se la hicieran y en motivarlos a tratar de responderla, en la creencia de que era posible darle respuesta. Platón no solo escribió las enseñanzas de su maestro, sino que las hizo avanzar por su propia cuenta. Tan convencido estaba Sócrates de que el arete era conocimiento que le parecía evidente que si los hombres llegaban a entender qué era el bien o justo, escogerían el bien y lo justo. Esto es lo que se conoce como intelectualismo moral. Nadie escogería conscientemente el mal. Los que escogen el mal lo hacen por su ignorancia. Si un panadero hace mal el pan, es porque no sabe hacer el pan, y no porque quiere hacer mal el pan. El método de alcanzar la verdad. A Sócrates le preocupaba la ligereza con que se usaban la palabra en la vida moral, en especial las palabras que pretendían expresar nociones éticas como justicia, templanza, valor, etc. Cada quien parecía usarlas en un sentido diferente, produciendo una grave confusión intelectual y moral. ¿Cómo dar sentido verdadero a la sabiduría de justicia o de bondad? El primer paso era reconocer la propia ignorancia. Repetía en sus conversaciones que no sabía nada, pero que era más sabio que los demás porque estaba consciente de su ignorancia, mientras los otros creían saber. Quien cree saber no se esfuerza en buscar la verdad. El primer paso
hacia la verdad es barrer de la mente los prejuicios, las ideas incompletas, los errores que generalmente llenan las cabezas de la gente y no dan lugar a la verdad. Hecha la limpieza, el camino queda abierto. ¿Cómo se avanza ahora? De lo particular a lo universal. Si se está hablando de justicia y se quiere saber qué es justicia, la primera etapa de la averiguación consiste en recoger ejemplos de casos particulares en los que los presentes concuerdan en afirmar que allí se obró con justicia. La segunda etapa es examinar estos casos particulares, compararlos entre sí, ver sus diferencias, ver sus cosas comunes, hasta ir dejando con una cualidad común a todos, que nos hace afirmar que en cada uno de estos casos hubo justicia. Esa cualidad común es la esencia de la justicia. Su definición ha sido abstracta de los casos particulares por la mente humana, gracias a un poder que solo la mente humana posee. En los diálogos de Platón tenemos abundantes ejemplos de cómo Sócrates se valía de este método para ir dando con la esencia de otras virtudes. Aristóteles afirma en su Metafísica: dos cosas hay que atribuir a la justicia de Sócrates: el argumento inductivo y la definición general. La palabra griega inducir dice guiar hacia. El pensamiento inductivo guía las mentes de los casos particulares a la definición común. Así, buscando la verdad moral y siendo exigente con sus procedimientos, Sócrates inicia las filosofías del conocimiento. El objeto de filosofar es también saber mismo, tratar de asegurar que se está dando con la verdad.